En los cursos del profesor Sol se hablaba que había tres componentes importantísimos en la investigación. Uno era la vocación, que es esa necesidad innata de descubrir, esa hambre por descubrir las cosas. La profesión, aquellas personas que cultivaban de forma, bien sea por su rutina o por su oficio, ser investigadores, y la ocasión, aquellas veces donde nos pedían hacer una investigación, bien sea por una tesis doctoral o por un trabajo de grado. Pero hablaba que la creatividad realmente tiene mucho que ser innata y debía ser transversal a todos estos tres componentes de la investigación. El profesor Sols hablaba sobre el arte del pensamiento creador. El arte del pensamiento creador realmente se hacía o se hace en sesiones cortas de pensamiento concentrado. Y les pongo esta imagen porque básicamente ese momento cuando uno se encuentra con uno, como cuando se va a ir a dormir, es donde más uno puede tener ideas creativas. Otras veces pueden surgir al margen del trabajo ordinario, cuando estamos en nuestro trabajo o estamos en nuestros quehaceres diarios. No obstante, tenemos tantas dispersiones y tantas interferencias que muchas veces las ideas, cualquier problema que tengamos en la cabeza, muchas veces se nos olvida, no lo anotamos. Y también viene cuando se nos pide que debemos hacer una publicación, una investigación, y ese mismo afán de publicar pronto es lo que más nos perjudica este proceso de creatividad. Cuando estamos en ese arte del pensamiento creador, no solo somos solos, también tenemos que tener en cuenta que podemos contar con otras personas y pedir colaboración, comentarles nuestras ideas, nuestras proposiciones que tengamos y así nutrirlas cada día más. Acá bien les cuento que la mayoría de los investigadores que se guían por el instinto tienden al fracaso. ¿Por qué? Porque no hay un método ni no hay una forma en la que se haga investigación. Entonces surgen problemas entre la persecución de un objetivo y la necesidad de producir algo para obtener medios. Digo que el instinto, ¿por qué? Porque muchas personas piensan en una idea y directamente se van a ejecutarla sin planearla. Y esto es lo que vamos a hablar un poco en la charla de hoy. Entonces tenemos ideas, tenemos preguntas, cosas que nos surgen en el día a día, muchas cosas no están ni siquiera hilvanadas entre ellas, pero queremos sacar un producto final, una investigación, un artículo para nuestro grado o porque es en nuestro oficio. Y ahí es donde debemos llegar de forma muy consciente y de forma muy ordenada a obtener los resultados de una investigación. Y para eso contamos con los procesos metodológicos en investigación y los métodos científicos. Entonces recordemos simplemente en tres palabras qué es la investigación. Y simplemente es un conjunto de procesos que deben ser sistemáticos, deben ser críticos, deben ser empíricos. No debemos recordar nada más sobre esta definición. ¿Por qué? Porque cuando queremos mostrar resultados o queremos validar una hipótesis, siempre tenemos que tener en cuenta esto, que sea sistemática, que sea crítica y que sea empírica, que con cualquiera de los métodos que podamos usar, podamos demostrar una realidad objetiva. Existen dos enfoques en la investigación. También existe el método mixto entre cuantitativo y cualitativo. Estos métodos son muy importantes porque también definen qué tipo de investigación vamos a hacer. En el área de las ciencias biomédicas, usualmente encontramos el enfoque cuantitativo. En el área de las ciencias sociales, encontramos el enfoque cualitativo, pero también el enfoque cualitativo aplica para las ciencias biomédicas en algunos casos. Nosotros en la charla de hoy nos vamos a centrar simplemente en el enfoque cuantitativo porque esa es la que vamos a medir fenómenos, vamos a utilizar estadística, vamos a probar hipótesis y vamos a descubrir causas, efecto en un proceso que simplemente tiene que ser secuencial, deductivo, probatorio y mediante una realidad objetiva debemos sacar una conclusión. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que no se prueba realmente no está dentro de la realidad objetiva. Ya recordaban que el doctor Sols en el siglo XX decía que no había muchas cosas escritas, que no había nada de forma sistemática respecto al proceso investigativo. No obstante, ahora contamos con suficiente bibliografía. Yo acá les recomiendo Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri,
Para mí es uno de los libros que más se aplica de forma no solo en el área de las ciencias biomédicas, sino para todo. Entonces, ya que los participantes son de tantas áreas del conocimiento, los invito para que se descarguen este libro, lo compren sin ningún problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es acá donde tenemos el embudo de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nosotros tenemos una idea de investigación, una idea que puede surgir de una manera muy espontánea, ya lo veremos, o simplemente tenemos preguntas que queremos darle respuesta y de ahí vamos a plantear un problema. Ese planteamiento del problema y la idea debe estar completamente articulados para que los objetivos sean completamente claros y los objetivos guíen todo el proceso de la investigación. De ahí surgen todas las preguntas que queremos resolver y debemos hacer una revisión transversal de la literatura, es decir, cuando nosotros estamos pensando en una idea, pues nos tenemos que preocupar por ver qué es lo que hay, qué es lo que se ha investigado, qué es lo que falta, ¿cierto? Y lo mismo cuando ya estamos planteando hipótesis que vienen de las preguntas y estas hipótesis van a condicionar unas variables de estudio que vienen para hacer demostración de forma objetiva y se va a diseñar un método de investigación que nos va a determinar la muestra, cómo vamos a hacer la recolección, el análisis de los datos. Este proceso mediante el cual vamos a estudiar las hipótesis, las vamos a medir, vamos a hacer los diseños, es un proceso más adelantado que no nos compete en este momento, pero que igual es extremadamente importante. Ya cuando tenemos todo esto y hacemos también nuestro marco teórico, vamos a tener un resultado de la investigación. O sea que realmente el resultado de la investigación va a ser el punto final, punto más alto, pero que tenemos que ser completamente ordenados y sistemáticos en este proceso de investigación. En el proceso de investigación y sobre todo en esta charla, nos vamos a dedicar a la primera fase de la investigación, que es decidir qué es lo que vamos a hacer y plantear nuestro problema de investigación. Como pueden ver, en la fase 2 y en la fase 3, que es el cómo y cómo vamos a resolver el problema, es una fase más avanzada, no nos compete, pero podríamos hablarlo en futuras charlas. De acá que salga lo primero, que es generar la idea de investigación. El doctor Hernández Sampieri dice que no hay ningún sustituto de una buena idea. Y les muestro esta figura porque a muchos nos ha pasado eso, donde tenemos ideas muy sólidas, ideas al principio que creemos que van a ser revolucionarias, que van a cambiar el mundo, que pueden ser las mejores, pero cuando no las aterrizamos o se quedan muy generales en nuestros procesos investigativos, nos toca terminar como la cola de ese caballo. Entonces, una buena idea siempre va a ser el origen de un buen proyecto de investigación. Motivarlos a que cualquier idea que ustedes tengan deben ser novedosas, alentadoras, emocionales, inspiradoras. ¿Por qué les digo? Porque muchas de estas ideas pueden surgir de cosas, experiencias personales, familiares, laborales, académicas. Lo que pasa es que a veces no tenemos como la capacidad de descubrirlas porque estamos dispersos, porque no le prestamos atención, pero siempre que piensen en una idea de algo que ustedes quieran investigar, gastarle tiempo, estudio, tienen que guiarse por esto, que sean novedosas, alentadoras, que los emocionen a ustedes y que sean básicamente inspiradoras. Las ideas pueden surgir de muchas cosas, de hecho de todo. Lo que pasa es que a veces no somos lo suficientemente receptivos de ellas, pero pueden surgir de una lectura, estamos estudiando, de una conversación con otro amigo, de lo que vemos en televisión, en noticias, de experiencias, pero siempre estar atentos a algo que nos puede surgir, algún problema que se nos pueda venir a la cabeza, es algo que se puede trabajar. Es decir, no siempre el que saca una idea de un paper de investigación con la mejor evidencia va a tener una excelente investigación comparada con quien saca, por ejemplo, una idea de las noticias. Entonces, las ideas pueden surgir de cualquier parte, solo estar atentas a ellas. En los motores de ideas para investigar, ya les hablé que debe ser básicamente muy inspirador, es algo que a ustedes les gusten. Otros caemos en necesidad de buscar ideas porque tenemos una oportunidad. Por ejemplo, nos meten en un proyecto de investigación,
tenemos que hacer una investigación sobre un tema específico porque estamos en un grupo de investigación respecto a eso. Esa es otra oportunidad. También cuando tenemos la necesidad de cubrir los huecos del conocimiento, de resolver algún problema que tenemos, bien sea en la universidad, en la vida cotidiana, y muchas veces cuando detectamos un fenómeno o un problema que necesitamos indagar a profundidad, también tenemos que buscar una idea para solucionar eso. Bien, ¿cómo vamos a diseñar una idea? Hernández Sampieri dice básicamente que no se debe investigar sobre algún tema que ya haya sido estudiado a fondo. Realmente los temas que ya hayan sido muy estudiados, pues no hay nada en absoluto, no hay nada que esté completamente comprendido. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que plantearnos varias cosas. Si esos temas ya han sido muy investigados, muy estructurados y formalizados, si los temas muy probablemente hayan sido investigados, pero les falta todavía estructura y forma, o pasa todo lo contrario, que son temas que no son investigados, no han sido estructurados y que definitivamente ahí hay un vacío en el conocimiento que nosotros queramos llenar. De ahí pensamos entonces en cómo estructuramos formalmente la idea de investigación y seleccionamos la perspectiva principal. ¿Eso qué es? Es el encuadre en el cual está la investigación. Pues para acá, la gran mayoría podemos ser de áreas de ciencias de la salud y podemos decir que la perspectiva principal va a ser la salud, pero puede ser un condicionante social, puede ser de ingeniería, puede ser cualquier cosa. De ahí nos metemos directamente en una perspectiva principal. Yo siempre les pongo esto sobre los criterios para generar buenas ideas porque creo que la motivación más grande es que una idea en el investigador lo intrigue, lo aliente y lo estimule. No hay nada más interesante que hay algo que te motive para sacar resultados, para resolver un problema, pero te tiene que motivar lo suficiente como para que esa idea fluya. Y bien, volver a invocar la creatividad y hacer todas las sesiones de creatividad y de pensamiento creador. Las buenas ideas no siempre son nuevas, eso es importante, no siempre tengo que pensar que para tener una buena investigación tengo que crear algo que nunca se haya inventado, pero sí tengo que pensar que debe ser novedoso. Y novedoso es lo que vamos a argumentar en nuestra justificación que vamos a ver ahora. Las buenas ideas también sirven para elaborar teorías y solucionar problemas, entonces en la medida que uno también está haciendo una generación de idea, pues se pueden fomentar nuevos interrogantes, nuevos cuestionamientos que pueden dar pie a otras ideas o continuar otras investigaciones. Les pongo entonces este ejemplo de una conexión entre una experiencia y una idea. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que tener o tratar de combinar intereses personales con un campo académico o profesional. Entonces, bien, me gusta el fútbol, listo. Después tengo que considerar un problema, una situación que me afecta, por ejemplo, en mi quehacer diario, porque yo soy médica deportóloga, por ejemplo, o porque afecta realmente el funcionamiento de la sociedad donde vivo, de mi familia, etcétera, y ahí es donde tengo que meterme en ese campo. Entonces, por ejemplo, acá, medicina deportiva. Y ya la persona tiene varias ideas, por ejemplo, de investigación. Eficacia de distintas terapias para lesiones de los músculos de las piernas. Puede que aplique varias terapias y no sabe cuál de ellas es mejor con sus pacientes y eso es lo que quiera resolver. O técnicas para operación de meniscos, por ejemplo. También puede ser otra idea. Y acá les pongo esta diapositiva que para mí es muy importante porque en este proceso creador de todas las ideas, a veces las tenemos, se nos vienen a la mente en momentos inoportunos, no sé, en el transporte público, cuando dormimos, cuando estamos haciendo cualquier cosa donde no podemos ni siquiera anotar, por ejemplo, lavando los platos. Entonces siempre tomen el tiempo para escribir esa idea que tengan, por más general y vaga que sea, eso lo vamos a ir afinando con el tiempo. Entonces, por favor, escriban. Si no escriben, se les olvidan sus ideas. Cuando la idea está, entonces tenemos que plantear un problema. Esta es como la segunda parte importante del proceso de la metodología en investigación. ¿Por qué? El planteamiento del problema es el centro, es que es el corazón de la investigación.
Si no hay un buen planteamiento del problema, es muy difícil definir los métodos para darle solución al problema de investigación. Entonces, si tienen que tomarse el tiempo suficiente para plantear su problema, los días, los minutos, todo, por favor háganlo bien. De acá nace todo. Entonces tiene que quedar muy completo, hay que escoger muy bien lo que vamos a hacer. En este proceso de planteamiento del problema es necesario afinar y estructurar toda esa idea. Entonces tengo una idea y tengo que empezar el proceso. Tengo que conocer el tema, eso es básico. A veces creemos que conocemos el tema, pero cuando nos metemos en la literatura, ahí es un poco donde empezamos a decir, ve, no conocía esto, esto para mí es nuevo, ¿qué habrá pasado? Ve, salió algo ayer, ¿qué descubrieron ayer? Y tengo que pensar también cuál compleja es esa idea, porque hay ideas que pueden ser incluso tan difíciles que, por ejemplo, para uno solo es imposible, tengo que conformar un equipo o no tengo los recursos suficientes. Tengo que buscar todos los antecedentes que haya, como les dije, para la idea, para conocer bien el tema. Y tengo que mirar estas dos partes que son para mí también fundamentales, y es el empeño y las habilidades personales. ¿Por qué el empeño? Porque ¿cuánto tiempo podré yo gastarle al proceso investigativo que estoy haciendo? Mucho, poquito, nada. En mis tiempos libres va a ser de mi tiempo completo, es mi trabajo de investigación de grado, es mi tesis doctoral, es cualquier cosa, y definitivamente eso es importante. Y las habilidades personales. Acá no es solo limitarnos en lo que sabemos en este momento, sino pensar también qué podemos aprender, y eso es lo que nos nutre con otras personas que ya hayan investigado o que ya hayan hecho estos procesos de investigación. Y ahí vamos a empezar a consolidar nuestro planteamiento del problema. Dentro de los criterios para plantear un problema de investigación es que siempre, por favor, debe haber una relación entre dos variables que pueden ser medidos. Entonces, por ejemplo, ¿será factible hacer una investigación sobre el peso del alma en las personas tristes versus el peso del alma en las personas felices? Ninguna de estas se puede medir, estas variables no pueden ser medidas, por ende no podemos aplicar ningún método empírico para probarlo. Siempre debe estar formulado como pregunta. Cualquier tipo de pregunta, les pongo unos ejemplos: qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, cómo se relaciona X cosa con Y resultado. Todos los tipos de preguntas, las preguntas pueden ser de generales a específicas, y también siempre les sugiero que comiencen a escribirlas, porque muchas veces uno puede tener 10, 15, 20 preguntas y le toca quedarse con 3 o consolidarlas en 5 para que lo puedan hacer de una forma óptima. Siempre debe implicar la posibilidad de realizar esa prueba empírica, vuelvo y les repito, porque todas esas variables deben tratar de demostrarse, y todo eso en una factibilidad de la realidad objetiva. Entonces, todo debe medirse. En nuestro medio, pues, que estamos hablando de investigación biomédica, sabemos de que lo que se mide, por ejemplo, es con estadística, con números. Los elementos para plantear el problema, entonces pensemos, por ejemplo, en estas personas que están pintando ese cuadro. Entonces, el hombre que está ahí pintando primero quiso decir, bueno, el objetivo que yo quiero hacer es demostrar una nueva técnica sobre óleo con un pincel que tiene tanto grosor, punto. ¿Por qué? Listo. Porque quiero demostrar que es mejor que la técnica que hay sobre el pincel Y en, no sé, en una tela diferente, en lienzo, por ejemplo. Tiene que tener también una justificación, entonces yo justifico que esto es importante porque acá voy a crear un nuevo conocimiento, esto va a ser importante para las futuras clases de pintura, ¿cierto? Y también el investigador debe cuestionarse sobre otras cosas. ¿Qué materiales va a usar? ¿Es posible usarlos? ¿Tengo disponibilidad ante ellos? Todo eso tienen que tenerlo muy claro. Entonces, los elementos del planteamiento del problema radican desde los objetivos hasta la evaluación de las deficiencias. Entonces, los objetivos es todo lo que se aspira en investigación. Los objetivos siempre deben ser lo más claros posibles y siempre deben ser las guías de estudio.
Esto es importante porque a muchos nos ha pasado que incluso tenemos nuestros objetivos, pero cuando redactamos nuestras conclusiones no están enmarcadas en los objetivos de investigación. Entonces siempre deben ser la guía de todo el proceso investigativo. En las preguntas de investigación, todo lo que sugiera la respuesta y lo que yo quiera buscar en la investigación. Pueden ser preguntas muy grandes, de generales, y quiero simplemente concretarlas para poder hacerlas más factibles. Y la justificación es importante porque piensen, es como convencer a una persona de que les patrocine su investigación. Ahí es donde ustedes tienen que hablar de la conveniencia, de la relevancia social, de las implicaciones prácticas, qué valor teórico tiene su investigación y qué utilidad metodológica va a tener. Y de acá no olvidemos la viabilidad, si se puede realizar, si no se puede realizar, en cuánto tiempo, porque eso también es importante. Cuántas personas necesito mucho capital, necesito poco capital, y si mi investigación o la idea que yo tengo va a resolver algún tipo de deficiencia en el conocimiento. Para plantear entonces el propósito de estas preguntas, yo les puse unos ejemplos de verbos que usualmente podemos pensar, evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes, mirar una causa de un fenómeno, pero todo esto marcaban qué tipo de investigación vamos a llevar. Esto básicamente está en otra parte, que es el alcance de la investigación, que se hablará mucho después. Ejemplos de planteamientos con objetivos imprecisos, en este caso, analizar las causas del cáncer de mama en mujeres mayores. Entonces, es un objetivo impreciso porque, pues, ¿cuáles causas? Son causas biológicas, sociales, no lo sabemos muy bien, y también que es una mujer mayor. Entonces, esto tiene que quedar muy claro dentro del planteamiento del objetivo. Conocer las consecuencias de la depresión, ¿sí? También qué tipos de depresión o todas las consecuencias para la persona, consecuencias para la sociedad, no lo sabemos, es muy grande, es muy impreciso. Determinar el riesgo de estar expuesto a minerales pesados, sí, pero pues cuáles riesgos, cuáles minerales, vuelvo a lo mismo. Entonces, cada vez que se planteen un objetivo, tengan por favor presente que es necesario ser muy precisos en lo que ustedes van a hacer. Entonces, definir, por ejemplo, que es una mujer mayor. Entonces, mujer mayor de 50 años, hasta los 100 años, por ejemplo. Y así van a generar unos objetivos con más precisión. De acá entonces tenemos unos problemas respecto a la formulación de los objetivos. Objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo un proceso. Entonces, un ejemplo que tenemos es, por ejemplo, medir el valor del capital humano en hoteles de gran turismo o revisar la forma en que ha sido definida la satisfacción laboral. Esos son etapas y no son procesos. Por eso ahí hay un problema en la generación de ese objetivo. Objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia, entregable, producto o impacto de la investigación. Entonces, otro ejemplo, disminuir el número de decesos provocados por el COVID-19, por ejemplo. Eso es una consecuencia, ahí no hay un objetivo. O desarrollar un procedimiento quirúrgico. Listo, ese va a ser el impacto, el objetivo, el producto, y no realmente todo el proceso de investigación. Objetivos o preguntas que no implican una investigación completa, sino la obtención de un dato o de cierta información. Por ejemplo, determinar el número de casos VIH positivos en una institución de salud mental. Pues, el número de casos y determinar cuántos son es una parte de la investigación, ese no es un objetivo. Objetivos o preguntas que son de poco valor como para desarrollar toda investigación. Entonces, un estudiante se puede plantear que va a realizar un sondeo sobre la carga de materias que tiene el programa de medicina en varias universidades de una ciudad. Pues no vale la pena desarrollar toda una investigación, simplemente voy y le pregunto a cada universidad pues cuántas materias tiene su programa de medicina. Entonces no vale la pena hacerlo. Objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos o van en varias direcciones. Entonces acá alguien se puede plantear los siguientes objetivos. Conocer la satisfacción de los trabajadores de salud frente a sus jornadas laborales.
Percibir si los trabajadores de salud están satisfechos con su jornada laboral y el tiempo que comparten en familia. Conocer el valor que tiene la remuneración de los trabajadores de salud frente a su jornada laboral. O sea, acá hay muchas ideas que van para estudios completamente dispersos en varias direcciones, por lo que los objetivos no aplican en este sentido. Acá les hago una sugerencia sobre el planteamiento del problema. Esto es importante, lo pueden encontrar en Hernández Sampieri y de hecho en el libro y en el texto pueden encontrar ejemplos para redacción de un planteamiento del problema que me parece muy interesante para los que apenas estamos introduciéndonos en esta área de la metodología de la investigación, pero siempre podemos hacer lo siguiente. Entonces vamos a dedicar un párrafo simplemente a explicar la intención o la finalidad básica del estudio, es decir, nuestro objetivo central. De ahí vamos a redactar unos objetivos específicos que también pueden ir en 1 o 2 párrafos, pero recuerden que esos objetivos específicos deben ser la consolidación de todo lo que es el objetivo central. Es decir, una vez yo leo todos los objetivos específicos y leo el objetivo central, sé que ahí están inmersos. Entonces, para que los hagan completamente articulados. Las preguntas de investigación también pueden ir en 1 o 2 párrafos. Estas preguntas de investigación, como les dije, pueden empezar con 20, 50 preguntas de investigación, pero eso no lo van a poner así. Tienen que tratar de consolidarlas lo más que puedan, o las preguntas que sean más relevantes para poder sacar las hipótesis y de ahí las variables. Van a dedicar también 1 a 3 párrafos que respondan a la justificación del estudio, qué aportará este estudio, por qué es importante hacerlo, qué propuestas doy yo para tratar de resolver esa problemática que tengo, qué aportó la investigación, por qué es importante llevarla a cabo, qué se ha hecho, etcétera. Todo eso lo van a justificar. Y siempre les digo, piensen como si les estuvieran vendiendo una propuesta a alguien y alguien se las tenga que comprar. Y al final puedan poner deficiencias en el conocimiento del problema. Esto es importante porque es que también va a explicar su investigación o su idea por qué realmente es buena, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las deficiencias actuales? ¿Cómo se piensan solventar en este proceso de investigación? Si voy a hacer un protocolo, si voy a hacer una guía, si voy a hacer una investigación, un artículo original. ¿Cuáles eran las deficiencias y cómo se solventaron mediante la implementación del estudio? Etcétera, etcétera. Este es el encuadre que podemos usar. Esto es lo que básicamente nos van a pedir cuando hagamos una solicitud de una idea, de una financiación de un estudio o incluso para estar en un grupo de investigación, siempre tenemos que convencer de lo que vamos a hacer. Entonces acá quería básicamente dejarles claro que el proceso de investigación es un proceso muy largo, ¿cierto? Pero darle gran prioridad y gran interés a lo que es crear una idea de investigación y plantear un problema de investigación. Esos simplemente son los 2 primeros pasos en el proceso del método investigativo. ¿Por qué? Porque al final vamos a seguir con un proceso, por ejemplo, el desarrollo de la perspectiva teórica. Ahí es donde uno va, revisa la literatura, construye un marco teórico, mira qué es lo que se ha hecho, sustenta con base en lo que encuentre, porque usted ya tiene todo eso organizado y se va directamente entonces al alcance de la investigación. Este alcance de la investigación también es un poco extenso, tenemos que definir si nuestro estudio va a ser exploratorio, va a ser descriptivo, va a ser correlacional, va a ser explicativo, y de ahí vamos a formular hipótesis, vamos a mirar cuál va a ser el diseño de investigación, vamos a mirar cómo seleccionamos nuestra muestra, cómo recolectamos los datos, cómo hacemos el análisis de los datos y cómo vamos a reportar los resultados. O sea que, como pueden ver, esto es un proceso muy largo, se nos escapa pues a la revisión del día de hoy, pero quería que quedáramos claros en que en ese enfoque cuantitativo de la investigación biomédica, básicamente vamos a empezar en orden, y el orden es: saquen una buena idea de investigación y planteen muy bien un problema de investigación.
De ahí en adelante van a tomar todo el camino del método científico, que lo pueden encontrar incluso de una forma muy organizada en el libro de Hernández Sampieri.